¿Te has parado a pensar alguna vez que, a menudo, lo que falta en tu vida no es dinero, salud ni oportunidades, sino la convicción de que Dios aún es suficiente? Suena extraño, ¿verdad? Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a creer que la provisión se reduce a tener una cuenta bancaria llena o una mesa bien servida. Pero la verdad es que podemos tener todas estas cosas y aún así vivir en la escasez, sin paz, sin descanso, sin esperanza. Y aquí es precisamente donde entra una de las mayores promesas de la Biblia. Y mi Dios os dará todas las cosas que necesitáis conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El apóstol Pablo no dijo algunas cosas ni parte de lo que necesitas. Dijo: todo esta es una promesa radical que desafía nuestra lógica y nos obliga a repensar en quién hemos confiado realmente. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque hoy descubrirás que la provisión de Dios va mucho más allá de lo que imaginas. Él no solo satisface tus necesidades materiales, sino que también cuida de tu hogar, tu salud, tus finanzas e incluso de los dolores ocultos que nadie más ve. Lo que voy a compartir aquí podría cambiar tu perspectiva de la vida y quizás sea la respuesta a la oración que has estado esperando durante tanto tiempo. A menudo miramos atrás y nos damos cuenta de que lo que nos sostuvo en los momentos más difíciles no fue nuestra fuerza ni nuestra inteligencia, sino algo mayor: la mano invisible de Dios. Él siempre ha sido la fuente de toda provisión, incluso cuando, en el fragor de la lucha, ni siquiera nos dábamos cuenta. La Biblia dice, Santiago 1:17, todo lo bueno que recibimos y todo lo que es perfecto viene del cielo, viene de Dios, el creador de las luces celestiales. Esto significa que cada detalle, desde la comida en nuestra mesa hasta la paz que nos reconforta, es una expresión de la bondad de Dios en acción. Claro que la provisión divina no siempre llega como imaginamos. A veces esperamos un gran milagro, pero Dios se revela a través de cosas aparentemente pequeñas: un amigo que ayuda en el momento oportuno, una oportunidad laboral inesperada o incluso una palabra de consuelo que renueva la esperanza. Esta diversidad de caminos nos recuerda que las circunstancias no lo limitan. Jesús mismo nos lo enseñó. Mateo 6:26, que incluso las aves del cielo son alimentadas por Dios y que valemos mucho más que ellas. Si hasta las aves son cuidadas, ¿cuánto más lo somos nosotros, sus hijos? A menudo confundimos el canal con la fuente. El salario, los contactos y la ayuda de la gente son solo medios por los cuales Dios obra, pero no son la fuente de provisión. La verdadera fuente siempre es el Señor. Cuando depositamos nuestra confianza únicamente en los recursos humanos, nos decepcionamos fácilmente, porque todo esto es limitado y efímero. Pero cuando fijamos nuestra mirada en Dios, comprendemos que Él permanece fiel, incluso cuando los canales cambian o se cierran. Es esta certeza la que nos sostiene y nos prepara para el siguiente punto: cómo los testimonios de nuestras vidas son recordatorios vivos del Dios que ya existe. Pruebe antes de que continúe proporcionando. Hay recuerdos que nunca se borran de nuestra mente. Quizás recuerdes un día en el que no había salida, pero de repente sucedió algo inesperado y te diste cuenta de que Dios estaba allí, cuidando cada detalle. Estos momentos se convierten en testimonios, impresiones profundas que fortalecen nuestra fe. La Biblia nos lo muestra cuando Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vi Samuel 7:12. No quería que la gente lo olvidara, porque el recuerdo de la provisión alimenta la fe ante los desafíos futuros. Así es con nosotros. Cada provisión,
Cada respuesta a la oración es un recordatorio de que el Señor no ha fallado en el pasado y no fallará en el presente. Cuando la duda llama a la puerta, los testimonios son como anclas que impiden que la tormenta arrastre nuestra fe. Piensa en cuántas veces has dicho, se acabó, no hay salida. Pero Dios te sorprendió de una manera inesperada. Quizás fue una sanación que los médicos no vieron venir. Podría explicarnos, o ese trabajo que parecía imposible pero llegó en el momento justo. ¿Cuántas veces parecieron escasear los fondos y, de repente, apareció una solución inesperada? Un descuento, la condonación de una deuda, una puerta abierta. Estos episodios no son casualidad. Son rastros de la fidelidad de Dios esparcidos a lo largo de nuestra historia. Nos hacen ver que, incluso entre bastidores, Él nunca ha dejado de obrar por nosotros. Y lo más valioso de los testimonios es que no son solo para nosotros. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho, nuestra fe se multiplica y anima a quienes nos rodean. ¿Cuántas personas se han renovado al escuchar que alguien fue sanado, restaurado o sostenido en tiempos de crisis? El apóstol Pablo escribió que Dios nos ayuda en todas nuestras tribulaciones, para que podamos ayudar a los que están en la misma tribulación, 2 Corintios 1:4. En otras palabras, lo que experimentaste puede ser justo la palabra de esperanza que alguien necesita escuchar. Por eso, guardar testimonios no basta. Es necesario compartirlos. Y aquí es donde llegamos al siguiente punto. Comprender que la provisión de Dios no siempre llega como esperamos, pero siempre lo hace, de maneras que a menudo escapan por completo a nuestro control. Una de las mayores trampas en nuestra mente es creer que Dios solo actúa cuando todo sucede según nuestro plan. Planeamos, calculamos, fijamos plazos y cuando nada sucede en el tiempo esperado, pensamos rápidamente, Dios se ha olvidado de mí. Pero la verdad es que el Señor no se limita a nuestro tiempo ni a nuestras expectativas. Él puede responder al instante, como lo hizo con el profeta Elías, cuando envió fuego del cielo en respuesta a su oración en el Monte Carmelo, Tuto 1, Reyes 18, 37, 38. Pero también puede actuar silenciosa y gradualmente, allanando el camino para que la respuesta no solo lleguen, sino que dé frutos duraderos. Esto significa que la demora a menudo no es negación, sino parte de la preparación. Y siendo honestos, ¿cuántas veces nos ha sorprendido Dios de maneras inesperadas? Quizás esperabas una solución de una fuente específica, un ascenso en el trabajo, un préstamo aprobado, un favor humano, pero Dios decidió usar otra ruta. Pudo haber sido un pariente lejano que ayudó, un extraño que apareció de repente, o incluso un error humano que terminó convirtiéndose en la solución. La provisión de Dios se presenta de muchas maneras. A veces viene en forma de oportunidad, a veces en forma de liberación, y otras veces como una fuerza interior que ni siquiera sabías que tenías. El pueblo de Israel no esperaba encontrar maná cayendo del cielo todos los días en el desierto, Éxodo 16:4, pero así fue exactamente como Dios lo sostuvo, para mostrar que la fuente de su cuidado no estaba en Egipto, ni en sus circunstancias, sino en Él mismo. Esta realidad nos invita a mirar la vida con ojos espirituales, porque cuando confiamos solo en lo que vemos, nos impacientamos e incluso murmuramos como solían hacer los israelitas. Pero cuando aprendemos a ver que Dios puede actuar de maneras completamente ajenas a nuestra lógica, descansamos. Puede que no lo haga como lo planeaste, pero siempre lo hará bien. Quizás estés orando por una respuesta rápida y ya está en camino. O tal vez te esté enseñando a esperar, porque la respuesta aún se está formando para bendecirte en el momento justo. Lo que no podemos olvidar es que, ya sea inmediata o procedimental, Dios nunca falla. Y es precisamente en este punto que entramos en el siguiente tema:
la importancia de presentar todas las áreas de nuestra vida ante Dios, porque a Él no solo le importa lo espiritual, sino también nuestro hogar, salud, finanzas e incluso las cargas ocultas que nadie más ve. Mucha gente todavía tiene la idea de que a Dios solo le importan los asuntos espirituales, la oración, la lectura de la Biblia, la vida de la iglesia. Pero la verdad es que Él desea estar presente en cada detalle de nuestras vidas. El apóstol Pedro nos invita a entregarle todo. Echad todas vuestras preocupaciones sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro 5:7. Mira, no solo menciona algunas preocupaciones, sino todas. Esto incluye la familia, el trabajo, la salud, las emociones, el futuro e incluso las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. Es liberador darse cuenta de que el Dios que sustenta el universo también se preocupa por tu refrigerador, tu renta y tus noches de insomnio. Es curioso cómo en la práctica cedemos algunas áreas a Dios y reservamos otras, como diciendo, Señor, puedes entrar, pero déjame encargarme de eso. Lo hacemos con nuestras finanzas, nuestras relaciones o incluso nuestro futuro. Sin embargo, la Biblia es clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Acuérdate de Dios en todas tus acciones y Él te mostrará el camino recto. Proverbios 3, 5, 6. Cuando decidimos vivir así, nos damos cuenta de que la vida cobra una nueva ligereza. No porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque sabemos que ya no cargamos solos con el peso. Él está con nosotros en cada decisión, cada paso y cada dificultad. Y aquí va un punto práctico. ¿Alguna vez has intentado orar por cosas aparentemente sencillas? Una compra importante, un viaje, una decisión de estudio o incluso cómo organizar mejor tu tiempo. Muchos creen que son demasiado triviales para presentarlas a Dios, pero es precisamente en estos detalles donde aprendemos a depender de Él. Esto fue lo que le sucedió a Nehemías. Cuando el rey le preguntó qué deseaba, la Biblia dice, entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey. Nehemías 2:4. En un instante, antes de abrir la boca, Nehemías buscó la guía de Dios. Esto demuestra que incluso las situaciones prácticas y rápidas pueden presentarse en oración. Cuando comenzamos a vivir así, nos damos cuenta de que su presencia no se limita al culto dominical, sino que acompaña cada paso de nuestra semana. Y esto nos lleva al siguiente punto. Comprender que la verdadera provisión va mucho más allá de la comida en la mesa o el dinero en el banco. También se manifiesta en paz, alegría y fortaleza cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Cuando hablamos de provisión, la mayoría de la gente piensa inmediatamente en dinero, comida o posesiones. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera provisión de Dios va mucho más allá. Incluye paz en medio del caos, alegría en tiempos de dolor, esperanza cuando todo parece perdido. Esto es lo que Jesús quería enseñar en Mateo 6:33. Por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su voluntad, y Él os dará todas estas cosas. El Señor no disminuye nuestras necesidades materiales, sino que nos recuerda que hay algo mucho más profundo. Después de todo, ¿de qué sirve una mesa lujosa y un corazón vacío? ¿Cuántas personas no tienen una casa cómoda, un auto nuevo, ni una cuenta bancaria llena, y aún así pasan noches sin dormir, consumidas por la ansiedad? Esto demuestra que las posesiones no pueden satisfacer lo que solo Dios puede. Un ejemplo práctico de esto es cuando sufrimos una enfermedad. El dinero puede comprar medicinas, pero no puede garantizar una cura. Puede pagar una cama cómoda, pero no puede traer descanso al alma. La paz que muchos buscan en los viajes, el estatus o los logros, es la misma paz que Jesús ofreció a sus discípulos en medio de la tormenta.
diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14:27. La barca seguía meciéndose, el viento seguía soplando, pero la presencia de Cristo trajo lo que ningún recurso humano podía comprar: paz en medio de la tormenta. Esta es la clase de provisión que revela la grandeza de nuestro Dios. Él no solo satisface la necesidad inmediata, sino que brinda plenitud interior. Y si lo pensamos, algunos de los milagros más grandes que hemos experimentado no son involucrado dinero. ¿Cuántas veces has recibido una fuerza que ni siquiera sabías que tenías? O un gozo inexplicable incluso en medio de las lágrimas. Pablo lo describe cuando escribió: «He aprendido el secreto de sentirme contento en todas partes y en cualquier situación». Filipenses 4:12. Este secreto no está en tener o no tener, sino en confiar en que Cristo es suficiente. La verdadera provisión de Dios es completa, alcanza cuerpo, mente y espíritu, y debemos entender que, cuando hablamos de provisión, no podemos olvidar que Dios también es el verdadero constructor y protector del hogar. Sin Él, todo esfuerzo humano es vano. No hay hogar estable sin Dios como centro. Podemos tener casas hermosas, muebles modernos y seguridad en la puerta, pero si el Señor no es el fundamento, todo permanece vulnerable. El salmista declaró: «Si el Señor Dios no edifica la casa, no tiene sentido trabajar para edificarla. Si el Señor Dios no protege la ciudad, no tiene sentido tener guardias vigilando». Salmo 127:1. Esto significa que un hogar no se sostiene solo por el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. ¿Cuántas familias viven bajo el mismo techo, pero carecen de comunión? ¿Cuántos hogares parecen perfectos por fuera, pero están agrietados por dentro? Es porque el verdadero arquitecto del hogar no es el ser humano, sino el Señor. Cuando Dios edifica una casa, no solo provee recursos, sino que también establece cimientos espirituales. Esto se manifiesta en el amor que restaura, la paciencia que sostiene y el perdón que sana heridas invisibles. ¿Has notado cómo los pequeños conflictos pueden convertirse en enormes muros cuando Dios no tiene el control? Pero cuando Él es el centro, incluso las discusiones se convierten en oportunidades de crecimiento. El esposo aprende a amar como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Y la esposa aprende a responder con respeto y gracia. Los hijos crecen no solo con una educación formal, sino con principios eternos que moldean su carácter y su futuro. Un hogar así se convierte en más que una simple dirección. Se convierte en un remanso de paz y un testimonio vivo del cuidado de Dios. Y la verdad es que todos enfrentamos ataques a nuestros hogares. A veces son presiones financieras, otras veces problemas de comunicación o incluso influencias externas que intentan socavar la unidad. Pero cuando entregamos nuestras familias a Dios, Él mismo se convierte en el guardián de las puertas y el protector de las relaciones. Esto no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que ninguna tormenta tendrá la fuerza para destruir lo establecido en el Señor. Y es precisamente en este contexto que cobra sentido el siguiente punto: comprender que Dios también es el Dios que sana y restaura la salud. Porque no basta con tener la casa en orden si nuestro cuerpo, mente y corazón están enfermos. La salud es uno de los mayores dones que tenemos, pero a menudo solo nos damos cuenta de ello cuando se ve afectada. Es en esos momentos que comprendemos que el dinero puede comprar medicinas, pero no puede garantizar una cura. Puede pagar médicos, pero no puede devolver la esperanza a nuestros corazones. La Biblia nos recuerda que Dios se presenta como el que sana. Yo, el Señor, soy el Dios que te sana. Éxodo 15:26. Esto significa que Él no se limita a las enfermedades físicas,
sino que también abarca heridas emocionales y espirituales. ¿Cuántos viven con un cuerpo sano pero cargan con dolor, trauma, ansiedad y depresión en el alma? El Dios de la provisión nos ofrece no solo fuerza para trabajar, sino también descanso para el cuerpo y alivio para la mente. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que, desesperadas por la medicina, experimentaron una recuperación repentina e inexplicable? Claro que Dios puede usar médicos, tratamientos y la ciencia, pero nunca debemos olvidar que Él siempre tiene la última palabra. La mujer con flujo de sangre lo experimentó en carne propia. Después de 12 años de gastarlo todo en médicos sin solución, tocó el manto de Jesús y sanó al instante. Marcos 5, 25, 29. Esta historia nos enseña que el poder de Dios no tiene fecha de caducidad y que no hay enfermedad más grande que su gracia. Por eso, en momentos de dolor, debemos aprender a buscar no solo remedios humanos, sino también la intervención divina. Y la sanidad de Dios va más allá del cuerpo. Alcanza la mente cansada y el corazón quebrantado. Quizás no enfrentes una enfermedad física, pero vivas con noches de insomnio, pensamientos pesados y sentimientos que te quitan energía. Jesús prometió: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esta promesa muestra que Él no solo quiere mantenernos vivos, sino darnos vida en abundancia, como lo afirmó en Juan 10:10. Y es precisamente aquí donde se conecta el siguiente punto. Si Dios cuida incluso de nuestra salud física y espiritual, ¿cómo no confiarle también nuestras finanzas, sabiendo que Él es el mismo Dios que multiplica, abre puertas y sostiene incluso en el desierto? Las finanzas son quizás una de las áreas donde sentimos más presión en la vida. La acumulación de facturas, las deudas, la incertidumbre laboral, todo esto genera ansiedad fácilmente, pero la Biblia nos recuerda que Dios también es fiel en este aspecto. Él no solo es el Dios que salva el alma, sino también el Dios que provee el pan para la mesa. El apóstol Pablo declaró con convicción: «Y mi Dios os dará todas las cosas que necesitáis conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús». Filipenses 4:19. Esto significa que ninguna situación financiera está fuera del alcance del cuidado de Dios. Él es capaz de abrir puertas donde solo vemos muros y multiplicar recursos cuando creemos que no hay salida. Un claro ejemplo de esto es el pueblo de Israel en el desierto. No había mercado, ni trabajo, ni agricultura. Sin embargo, diariamente caía maná del cielo. Éxodo 16:4. Esta historia nos muestra que la provisión de Dios no depende de las condiciones humanas, sino de su fidelidad. ¿Cuántas veces has visto algo similar? Un ascenso inesperado, un cliente inesperado, un regalo providencial. Para quienes confían en el Señor, estos accidentes felices no son coincidencias, sino señales de la mano de Dios. Al igual que la viuda de Sarepta, que vio que su cántaro de aceite no estaba vacío, Primera Reyes 17:16, también experimentamos la fidelidad de un Dios que no nos deja desfallecer. Y sin embargo, debemos comprender que Dios no solo nos da recursos para satisfacer nuestras necesidades, sino que también nos enseña a ser buenos administradores y generosos. Nos llama a administrar con sabiduría, a evitar la avaricia y a cultivar un corazón generoso. La Biblia dice: recuerden esto, el que siembra poco cosechará poco, y el que siembra mucho cosechará mucho. Según 2 Corintios 9:6. La prosperidad bíblica no es un fin en sí misma, sino un medio para bendecir a otros. Por lo tanto, cuando confiamos nuestras finanzas a Dios, Él no solo provee, sino que nos transforma en canales de provisión. Necesitamos pedirle sabiduría,
porque a menudo la verdadera clave para la provisión no está en tener más, sino en saber tomar mejores decisiones. A menudo pensamos que la provisión se limita a recibir recursos, pero la verdad es que una de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar es la sabiduría para administrar lo que ya tenemos. ¿De qué sirve recibir mucho si no sabemos cómo administrarlo? Por eso Santiago nos recuerda: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, porque es generoso y da con gusto a todos. Santiago 1:5. Esto significa que la sabiduría también es una provisión divina. Una decisión correcta puede evitar años de dolor, así como una elección apresurada puede generar años de consecuencias. Saber esperar, negociar, rechazar o avanzar es parte esencial de la vida cristiana. En la práctica, ¿cuántas veces hemos visto a personas que ganan un buen sueldo pero terminan endeudadas? O a otras que tuvieron oportunidades increíbles pero no supieron aprovecharlas. La diferencia no estuvo en los recursos, sino en la sabiduría. José en Egipto es un ejemplo perfecto. Mientras todos los demás desperdiciado, él entendió por la revelación de Dios que debía ahorrar en tiempos de abundancia para sobrevivir en tiempos de sequía. Génesis 41, 33, 36. Y fue esta sabiduría la que no solo salvó a la nación, sino también a su propia familia. El mismo principio se aplica a nosotros. Cuando buscamos la guía de Dios, Él nos muestra cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo cosechar e incluso cuándo decir no. Y quizás esta sea precisamente la parte que muchos descuidan. Oramos por dinero, puertas abiertas y oportunidades, pero olvidamos pedir claridad para elegir sabiamente. Es como si quisiéramos el fruto sin aprender a cuidar el árbol. La sabiduría de Dios nos libra de trampas, nos impide caer en negocios engañosos, relaciones tóxicas y decisiones impulsivas. Ilumina nuestro camino, como dice el salmista: tu palabra es una lámpara para guiar mis pies. Es luz que ilumina mi camino. Salmo 119, 105. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la sabiduría no es opcional, sino esencial. Y de aquí pasamos al último punto. La mayor de todas las provisiones, que es espiritual, porque un corazón lleno de Dios vale más que cualquier cuenta llena de dinero. Si hay algo que debemos entender, es que la mayor provisión de Dios no está en las cosas materiales, sino en una vida llena de su presencia. El apóstol Pablo dijo: no nos atrevemos a compararnos con aquellos que se alaban a sí mismos. El que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10, 12, 17. Esto demuestra que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por quien nos sustenta. ¿Cuántos hombres y mujeres, a ojos humanos, son millonarios, pero viven en un vacío existencial? Y nacieron por otro lado, ¿cuántos siervos de Dios tienen poco, pero irradian paz, alegría y esperanza? Esta es la provisión espiritual. Cuando el Espíritu Santo llena el corazón, aunque haya escasez alrededor, hay abundancia en el interior. La Biblia describe esto como frutos que solo el Espíritu puede producir. Pero el Espíritu de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Estas son las verdaderas riquezas del cristiano. El dinero puede comprar una cama, pero no un sueño tranquilo. Puede comprar una fiesta, pero no la verdadera alegría. Puede comprar compañía, pero no la amistad sincera. El Espíritu Santo, sí, nos da lo que el mundo no puede ofrecer. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia. Juan 10, 10. La abundancia de Cristo no es solo material,
sino espiritual, porque es lo que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Y aquí hay una verdad práctica. Quienes aprenden a valorar la provisión espiritual nunca serán esclavizados por la carencia material. Pablo escribió: como pobre, pero enriquece a muchos, como quien no tiene nada, pero lo posee todo. 2 Corintios 6:10. Esta es la paradoja de la fe. Puede que no tengamos mucho en términos humanos, pero somos herederos de una herencia eterna indestructible. La provisión espiritual nos da la fuerza para levantarnos cada día, la sabiduría para vivir, el coraje para afrontar y la esperanza para tener esperanza. Y es precisamente por eso que necesitamos concluir este viaje recordando: Dios no es el Dios de lo justo, sino de lo que sobra, y en Él encontramos la abundancia que ninguna circunstancia puede robarnos. Después de todo lo que hemos visto, es evidente que la provisión de Dios no se limita a lo que se ve a simple vista. Él provee tanto en cosas pequeñas como en grandes, en las necesidades del cuerpo y, especialmente, en las del corazón. Pero la pregunta que les dejo es: ¿han estado viviendo como alguien que confía en la fuente o como alguien que busca canales que pueden secarse en cualquier momento? Quizás hoy sea el día de entregarle a Dios ese aspecto que aún intentas controlar por tu cuenta, tus finanzas, tu familia, tu salud o incluso tus preocupaciones por el futuro. Puedes dar este paso de fe y descansar en la certeza de que el Señor nunca te ha fallado y no te fallará ahora. Recuerda, la provisión no es solo lo que Él pone en tus manos, también es la paz, la esperanza y la fuerza que Él pone en ti. Así que, si este mensaje te llegó al corazón, te invito a ir más allá de solo escuchar. Ponlo en práctica. Ora, entrega cada área de tu vida. Comparte tu testimonio para animar a otros y, por supuesto, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje que pueda fortalecer tu fe. Y antes de irte, responde en los comentarios: ¿en qué área de tu vida necesitas más confiar en la provisión de Dios hoy? Su respuesta puede inspirar y fortalecer a alguien que también esté luchando.